mismo la Super 7. Pero ahora tenemos el presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, Sodeón. Ah, no es Sodeón, es Sodoen, terminando en M. El doctor Uini Jairo González Bonilla. Uini, ¿cómo? Weini. Sí. Mire, días. Yo le voy a llamar al doctor González Bonilla. Exacto. Sí. ¿Qué es la Sociedad Dominicana de Emergenciología? Sí, ¿Por qué usted me ha traído todos estos nombres tan complicados? Vamos a ponerlo más fácil. Sí, la Sociedad de Emergencia. Sí. Más suave ahí. Emergenciología es una especialidad médica que nace como una necesidad para mejorar lo que es la calidad de atención en lo que son las salas de emergencia. La emergenciología nace en el año 2000 en el Hospital Darío Contreras. Sí. Ahí se forman los primeros médicos emergenciólogos. Luego se va expandiendo, pasa a Plaza de la Salud, nace la segunda escuela, luego al Salvador Begotier, y así se ha expandido por todo el país. Los emergenciólogos somos los que estamos en sala de emergencia, dando la cara, independientemente del momento. En tiempo de pandemia, en desastre, somos los que estamos ahí y trabajamos más que todo en ese momento. Vamos a comenzar con la identificación. Un médico de emergenciología. Exacto. ¿Es un médico general? No, es un médico especialista en medicina de emergencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un médico especialista de medicina de emergencia y un médico que está en una sala? El médico emergenciólogo se especializa en atender los pacientes en estado crítico, los pacientes con riesgo vital. Anteriormente, el paciente que iba a sala de emergencia se recibía y el médico que estaba ahí en ese momento empezaba a llamar los especialistas, que el cardiólogo, que el gastroenterólogo, en ese momento crítico, porque no tenía quizás la capacidad para estabilizar un paciente crítico en ese momento. Entonces eran un paciente para muchos médicos. Entonces nace la emergenciología. La emergenciología tiene la capacidad de atender a ese paciente crítico, estabilizarlo, y luego entonces ese paciente pasa al especialista que lo va a atender definitivamente. Por ejemplo, nos decía el mentor mío, yo soy egresado del Salvador Begotier, el doctor Severino, que fue el gestor de mi especialidad en el Gautier. Él nos decía, ustedes tienen que aprender electro igual o más que un cardiólogo, porque no hay un cardiólogo fijo en sala de emergencia. Entonces, como las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, y aquí que ven un cardiólogo, o el paciente está muerto, o va a estar complicado. Entonces, si ustedes empiezan el tratamiento, lo estabilizan, ya ese paciente va a tener una atención de un especialista en sala de emergencia. O sea, la función del emergenciólogo es ese momento crítico del paciente, estabilizarlo, mantenerlo vivo para luego darle el seguimiento que debe dársele. Bueno, pero la preparación entonces ya es evidente que esto es una carrera. Exacto. ¿Y es rentable para un médico? Exacto. Ahora lo que tenemos más auge en lo que son los hospitales públicos, en la red pública. Entonces es una carrera limitada, porque yo no concibo entonces un emergenciólogo no tiene un consultorio, porque nadie se consulta para ir a una emergencia. Sí, pero mira, casi el 70% de los pacientes que van a cualquier centro de salud entran por emergencia. Sí, llévelo a emergencia. Pero exacto. Está bien, no. Yo entiendo que es útil, pero el médico emergenciólogo solamente puede operar en las emergencias, no necesita consultorio. Sí. No, pero ¿qué mejor consultorio que una sala de emergencia? No, estoy de acuerdo. Lo que quiero decir si eso es rentable, porque si el médico nada más es para sala de emergencia, depende que lo nombren, mira, no de que tenga su propio... Ahora mismo tenemos yo no estoy diciendo nada malo. No, claro. Yo lo que estoy diciendo es que quiero aprender de esta especialidad que es limitada a una emergencia, es decir, es limitada a un área ahora mismo de la cual no es dueño. Sí, tenemos lo que son las ARS, que muchas veces nos limitan el accionar.
¿Por qué nos limitan? Por ejemplo, a nosotros directamente no nos otorgan códigos. Sí le otorgan códigos a las clínicas como código sombrilla. Pero nosotros como médicos especialistas de emergencia tienen código. Todavía no nos dan código. Porque ustedes son como los bomberos, nada más pueden ejercer en el cuartel de bomberos. Sí. No van a tener. Entonces ustedes están reclamando que le den un código. Sí, mira, ahora mismo para que nos paguen los honorarios que nosotros nos merecemos al atender a ese paciente crítico y estabilizarlo. Ahora sabemos que hay una lucha que está llegando a su fin, Colegio Médico, ARS, Seguridad Social, y en esa lucha, Dios mediante, el presidente de nosotros, de los médicos, el doctor Senencaba, nos ha incluido en esa lucha, porque a nosotros se nos creó como una necesidad, como dije anteriormente, y la importancia que nos da el sistema es que quiere expandir la emergenciología a nivel nacional, porque los médicos emergenciólogos, como se forman aquí en Santo Domingo, en Santiago, se han quedado en las grandes urbes y no le dan la oportunidad a esos lugares lejanos, hospitales lejanos, de que esa calidad de atención que se busca cuando se forma el emergenciólogo llegue hacia allá. Entonces, esto, para que un sistema de salud sea lo más equitativo posible, debe llegar también a la parte privada, que es lo que se está buscando. La parte privada, estamos gestionando esa parte, tenemos un tarifario, nosotros hacemos un procedimiento, por ejemplo, un tubar a un paciente, un tubo de pecho, o sea, hacer ese procedimiento que le va a salvar la vida a ese paciente en ese momento crítico, se hace en sala de emergencia, porque si no se hace, como dije anteriormente, ese paciente se va a convertir o se va a complicar o se puede convertir en algo fatal, una fatalidad. Si yo estoy en casa, yo puedo llamarte o llamar a un emergenciólogo si tengo algún problema y pueden llegar allá ya privado. Sería un campo de trabajo que uno lo podría sopesar, porque ahora mismo tenemos el sistema de emergencia, el prehospitalaria, el 911, que generalmente da esa orientación. Lo llama, te da la orientación y pueden llegar allá. Nosotros los emergenciólogos deberíamos estar incursionando y ser parte del sistema. De hecho, hay algunos que están ahí, pero no en la magnitud que debiéramos estar. Pero usted hablaba del código, Luisín le hablaba del código ahorita, sí, que usted reclamaba que las ARS no se lo quieren dar. Hay médicos graduados de ahí que hace mucho no tienen un código. Sí. Imagínese, usted está gritando por un código, sí, y usted fajaba en una universidad 5 años. Una ARS le dice, no, yo no le voy a dar código, usted no tiene código. Exacto. Y eso te limita a casi todos los médicos lo que tratan de buscar un nombramiento para tener un sueldo fijo, porque tenemos esa limitante, gran parte de los médicos, y médicos en especialidades que tienen ya una larga data y que ya tienen códigos, pero el médico sale nuevo y no se lo otorgan. Imagínense nosotros que todavía no nos han otorgado códigos como persona física, porque sí, algunos centros de salud tienen códigos y cobran honorarios por médico especialista de emergencia, pero lo cobran como código sombrilla. Como código sombrilla engloban todo un paquete en un paquete y lo cobran por esa vía. Mire, vamos a un escenario en el que un paciente accidentado o alguien que convulsionó en la casa llega con una situación crítica, lo llevan a una emergencia de un hospital, y otro escenario con un paciente similar lo llevan a una emergencia de una clínica privada. Usted acaba de decir que este es un servicio de emergenciología que solamente se está ofreciendo en los hospitales públicos, porque todavía simplemente hay clínica privada que hay clínica. Ok, entonces, ¿cuáles son las probabilidades de un paciente que llega con una crisis aguda a una emergencia? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Atendida por un emergenciólogo o atendida por un médico que no esté especializado en la materia? Bueno, generalmente hay centros privados que lo atiende una persona que no es especializada en la materia. En los lugares que hay emergenciólogos, tanto privado como público, los médicos especialistas, los compañeros especialistas se sienten seguros a la hora de enviar un paciente de ellos. Ajá. Sí.
Entonces, en ese momento, cuando a veces ellos llaman, mira, tengo tal paciente, el paciente mío llegó. Ponme el emergenciólogo, porque sabe que tenemos la capacidad de ese paciente estabilizárselo, de ese paciente en ese momento crítico, que pueda seguir viviendo hasta que él, como médico base de ese paciente, pueda atenderlo. Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Qué dicen las estadísticas en una emergencia de un hospital donde hay emergenciólogo y en otra área donde no hay especialistas? ¿Dónde mueren más pacientes? ¿En la donde hay emergenciólogo o donde no hay? Donde no hay especialistas de emergencia. ¿Hay estadísticas de eso? Por eso es que se crea la especialidad. Porque experiencias mundialistas, o sea, a nivel de otros países, sí, la emergenciología dio resultados. No, en Estados Unidos priorizan bastante eso y lo pagan muy bien. Estados Unidos. Ustedes conocen al doctor Alejandro Báez, que fue que él trabaja allá, le pagan muy bien. Es dominicano, pero ha tenido la oportunidad de ir a esos países como emergenciólogo. En México, yo estuve en México, en el Hospital Las Razas, en México, el emergenciólogo también. De hecho, el emergenciólogo es el único especialista en México que le dan 2 vacaciones al año en el medio sanitario público, es al médico emergenciólogo. Sí, okay. O el estrés es que hay estrés en permanente, claro. Por ejemplo, yo vengo de amanecer en un centro de salud. ¿Dónde das Yo estuve ayer en el hospital materno Reinaldo Almanza. ¿Y cuál fue el caso más duro que usted tuvo anoche? Mira, anoche tuve un caso de una señora que me llamó mucho, que la vi, llegó porque estaba mareada. Cuando la evalué, la paciente tenía una anemia severa por un sangrado transvaginal, porque ahí trabajamos con una maternidad. Sí. La paciente con una anemia severa, la eso ingresamos, le explicamos. Claro. Ella no quiso ni el esposo que la ingresaran porque el tratamiento de un sangrado con una anemia tan severa como esa era transfundirla. Y eso depende del paciente, que no quiero que me internen. En ese momento ella es testigo de Jehová. Tenía un papel, el señor se alarmó, dijo, no, porque yo te demando. Yo, pero señor, pero es para que la vida de ella, no, se puso un poquito agresivo. Pero tuvo otra paciente porque... pero ¿y qué pasó con ella? Un momento. Pero, o sea, un testigo de Jehová no se hace transfusión. No. ¿Y qué pasó? ¿La dejaron ir? Uno lo trata como con hematínicos, trata de ponerles cosas, medicamentos. ¿Y usted, por qué se usan mucho los teléfonos? Usted debió haber llegado y dice, yo no quiero que me la atiendan, porque después él le puede pegar ese favo a usted. Sí, no se hizo una nota. ¿Y se fue la señora? Son algunos casos, no, se dejó allá, pero sin la transfusión, lógicamente. Sin la transfusión, pero que hay casos. Un momentico, tú ves, los americanos son diferentes. Sí. ¿Tú ves? Porque aquí en un país que las leyes son como raras. Sí. Un paciente que llega a un centro clínico, llámese público o privado, y el paciente tiene reglas personales o religiosas que le impiden hacer lo que corresponde, yo no recibo ese paciente en ese lugar. Tiendes en otro lado. Yo no corro ese riesgo. Los americanos, antes de tú entrar a una emergencia, te hacen 222 preguntas. Y si tú vienes de otro centro, el otro centro es que tiene que mandar cuál es el estatus, porque allá se mide el nivel de eficiencia en función del nivel de los que se le mueren. Si se le mueren mucho, ahí la gente no va. Y esas estadísticas por ley tienen que salir. Entonces no puede ser que llegue un paciente que porque es testigo de Jehová, no solamente hay cosas que no se le pueden hacer, sino hay horas que no se le pueden hacer cosas. Entonces un paciente así, con dolor de mi alma, yo no lo recibo. Porque yo me hago cómplice de no hacer las cosas cuando tiene que hacer. Lo condicionó. La palabra de Dios inclusive habla muy claro sobre eso. El sábado, el Señor no es Señor del sábado, ni el sábado es del Señor. Usted sabe que había una ley que no se hiciera nada en sábado, que es lo que hoy para nosotros los domingos. Y entonces los sábados estaba prohibido, era totalmente de descanso. Entonces a Cristo, a Jesús, le atacaban cuando veían que Él curaba en sábado. Y Jesús lo curaba en sábado, que estaba prohibido. Porque primero está el hombre. Entonces, como es que le llegó anoche un paciente que dijo, no me ponga sangre, porque mi religión no me lo permite. Y lo aceptó así también. Y las condiciones de él.
Ah, pues usted corrió el riesgo. Lamentablemente, por Y si más esa que paciente se traté, muere, ¿a quién por se le va a más- pegar el FAO? Exacto, en ese Oye, momento pero ¿y por qué ustedes? Ah, no, Se- pero yo no entiendo esto, ¿no? uno trata, ellos me enseñan la hoja, firman una Pero hoja el de señor, que ellos- no es que pero- firmó, ese señor le dijo a usted, si usted hace eso lo demando, y Eso si me yo dijo el fuera señor. emergenciólogo le dijera, pues mire, usted tiene razón, coja a su paciente y llévesela. Todo porque las Pero usted la condiciones. atendió. Es muy lamentable, claro. Pero- Esa es la porque- misión del pero médico. Sí, porque el juramento nosotros- hipocrático. Pero usted la atendió a media, Sí, en emergencia, no a media. exacto. ¿Usted hizo lo que tenía que hacer? No. En ese momento, Con las condiciones de él. sí. Ah, pues usted se deja llevar Pero- de los pacientes. No, no, peor, en ese usted se caso, deja por llevar ese de un papel familiar. legal. No, la señora fue la primera, porque ella fue sola primero. Ajá. Entonces estábamos esperando al esposo, ¿Y por porque qué? ella se negaba para explicarle a Pero, él. y si en lo que llega el esposo ya se muere, ¿a quién se le queda, No, en ese pega el mo- FAO? si llega en ese momento crítico, Ajá. que hay que tratarla, salvarle la vida, independientemente se va a atender y se le va a salvar la vida. En ese momento crítico. Ella no estaba en ese momento, sino en ese momento de ingresarla y darle seguimiento para estabilizarla hemodinámicamente. ¿Y usted sabe cómo sigue la señora? Ella estaba estable dentro de su cuadro, Ok. estable, y así la dejamos. Yo quería al preguntarle a usted, porque seguro ustedes tienen estadística de los procesos antes y ahora con la parte de hermenciología, que ustedes hayan podido medir la tasa de mortalidad antes y ahora cómo se ha reducido después de la inclusión de la especialidad. Bueno, en el centro donde hay emergenciólogo, número así específico no lo tengo, pero ha mejorado, ha disminuido la mortalidad más de un 50%, se puede decir. Nosotros, por ejemplo, cuando tuve el terremoto de Haití, Sí. nosotros fuimos un grupo de médicos a asistir pacientes allá. Había cirujanos, había ortopedas, había que lo mandó específicamente el Gautier. A los emergenciólogos nos llevaron de último. Cuando llegamos allá, al lugar, empezamos a evaluar los pacientes. Cuando tú le entregas ya a un paciente, por ejemplo, al ortopeda, le va a decir, mira, este paciente tiene una fractura de aquí a aquí, tiene Hay una evaluación. tiene una anemia severa, hay que transfundirlo, hay que ponerle esto, y se lo entrega ya preparado al ortopeda. Y estabilizado. Al cirujano también. Cuando terminamos la jornada, nos dijeron, una cirujana plástica, la doctora Vilés, nos dijo, yo quiero felicitar a los emergenciólogos que vinieron, porque antes de ello, nosotros no sabíamos qué hacer, esto era un caos. Claro. Porque ya tú le entregabas el paciente, ya estable a ellos, Con un y ya diagnóstico, ellos tenían que hacer claro. su trabajo que ellos tienen que hacer, Mire, como doctor, especialistas. y eso está muy claro. Entonces ustedes están reclamando al colegio, ¿a quién ustedes le están reclamando que le den su tarjeta? Nosotros somos parte de la lucha que está, porque nosotros somos una de las sociedades médicas especializadas del Consejo Nacional de Sociedades ¿Y Médicas su reclamo a Especializadas. quién es? A las ARS dentro del paquete que Que está le luchando. reconozcan su trabajo. Exacto, el Colegio Médico, ahí estamos nosotros. Y si confiados. ustedes le dan ese reconocimiento, ¿ganarían más? Sí, ganaremos más. porque ¿Quién es le que pagaría los seguros? las aseguradoras nos pagarían ese honorario. ¿Y cómo le pagarían ese honorario? O sea, le pagarían el honorario de que ustedes lo atendieron en emergencia. Es la tarifa que es actual. La emergencia es el único lugar donde primeramente no se niega atención, porque la Ley General de Salud dice que todo el que va a salud de emergencia debe atenderse. Pero tampoco se cobra, por ejemplo, lo que le llamamos copago. En No. emergencia no se paga nada. Tu seguro te cubre emergencia 100%. Sí, sí. 100%. Analizándolo bien, ustedes están haciendo un pedido muy justo, pero un pedido que no está en presupuesto. No. Mire, Porque ese- nadie paga un seguro pensando que lo van a atender en emergencia. Y ustedes lo que están pidiendo que la aseguradora, las ARS, le pongan un reconocimiento a eso. Y eso va a ser uno de los de mayor uso porque todo el mundo entra en emergencia. sí, pero No, pero o sea, yo no estoy en contra que se lo las den. aseguradoras pagan ese honorario. ¿A quién se lo pagan? A las clínicas que tienen médico emergenciólogo le pagan honorarios de emergencia. Entonces las clínicas no se lo pagan a usted.
La clínica generalmente nos dan un %, nos dan un porcentaje. Bueno, pero y entonces, Porque la sala de emergencia entonces si lo pagan, son de su ellos. lucha es contra O sea, quién. que Es su asunto independiente. La Luisín. lucha de nosotros, porque hay lugares Entonces te que, están luchando con todo el mundo. No, Eso se parece a la que su propina. izquierda le llegue en directo, Luisín. exacto, que nosotros entremos. En un restaurante No tienes tú que vas, esperar el, que te- el camarero, Sí. el Es camarero como yo le- no dice nada, pero el camarero le gusta que tú se lo den Oh, pero ven efectivo. acá. Es como yo le Entonces, Perdón, pero amigo, mire, y pero y todo- perdón, Luisín, perdón. Eso que tú dices el camarero. A veces el camarero te dice, no, es que a veces se lo cogen, Sí. o se tarda mucho, no es lo mismo face to face. o tenemos que repartirlo entre No, pero peor, hay otro restaurante que dice todo el que recibe algo de efectivo lo puede recibir, pero lo ponen en esta caja. Así. Y después se reparte entre todos. Entonces, hay algunos que lo reciben Lo y mochan. ¡pam! Entonces ustedes quieren que cuando Directos, ustedes atiendan exacto. que les llegue directo. Sí. La Super 7.